Estar aquí en el CEU es un gran honor. Muchas gracias a Irene Navarro, por cuya insistencia se debe mi presencia aquí. No tuvo que insistir mucho. También quería un saludo especial a Susana Solís, con la que coincido siempre en aeropuertos y en los plenos de Estrasburgo, y también un saludo a Paloma Martín, que intervendrá después. La jornada ha sido oportunísima y utilísima. Y han tenido unas ponencias estupendas con el alto representante, el embajador Elorza. Estaba escuchando atentamente a la discusión del panel y la verdad es que todos los elementos están puestos sobre la mesa. Por eso yo me voy a limitar a 3 cuestiones. La primera, ¿por qué hablamos hoy de autonomía estratégica? ¿Por qué ahora y no antes en la Unión Europea hablamos de autonomía estratégica? La segunda, ¿qué quiere decir autonomía estratégica? ¿Cuáles son los límites de esta noción? Y en tercer lugar, describiré, pero muy rápidamente, algunas iniciativas de la Unión Europea porque se han puesto todas sobre la mesa en el panel anterior. ¿Por qué hablamos hoy de autonomía estratégica? Yo creo que hay 5 motivos. En primer lugar, porque llevamos 15 años de crisis mundiales consecutivas. La crisis económica del 2008, la pandemia, la crisis energética, la crisis de suministros y, sin olvidar la crisis de Rusia, han mostrado que el mundo en los últimos 15 años ha cambiado radicalmente. En segundo lugar, hay una mayor inestabilidad internacional. Nunca nos podíamos imaginar que íbamos a tener una guerra en las fronteras de Europa y que íbamos a tener que afrontar unas situaciones de emergencia sin olvidar los conflictos en Oriente Medio o el foco de tensión constante en Taiwán. En tercer lugar, hay una crisis del orden internacional liberal. Y hay una crisis también porque la apertura de los mercados y la globalización, que iba a dar respuesta a todos nuestros problemas, pues en la práctica vemos que cada vez hay menos países que son democracias liberales estables y cada vez vemos un auge de las autocracias. Con lo cual esto pone en riesgo nuestros valores. Estamos en un mundo mucho más inestable, mucho más multipolar y hay un rechazo del orden internacional liberal, no solamente por China o por Rusia, pero sí también por una parte importante de los países del sur global. Y voy a dar un ejemplo. Cuando en Naciones Unidas se vota en marzo del 2022 la resolución de condena contra Rusia, pues la Unión Europea expresó su satisfacción porque muchos países se habían unido a esta condena. Pero si miramos la población, el 75% de la población mundial se abstuvo o se opuso. Esto quiere decir que estamos en un mundo muy diferente. Europa ha perdido peso económico. En el año 1993 éramos el 25% de la riqueza mundial. Hoy estamos en el 16% y en 20 años seremos un 11% del PIB mundial, muy por detrás de China y de Estados Unidos. Demográficamente, y este es otro de los elementos importantes, tenemos un 5,6% de la población mundial que contrastan con los 1.400 millones de personas de la China o de la India. Y hay un menor peso de Europa en la escena internacional. El mundo ha cambiado y la pregunta es, ¿puede la Unión Europea, con su soft power, afrontar esta nueva realidad? Ayer el presidente Macron, en un discurso muy contundente en la Sorbona, decía: Europa es mortal. Europa no es inmortal. Europa puede no ser viable. Europa estaba preparada para el mundo de ayer, si citamos a Stefan Zweig, pero quizá no lo estemos para el mundo de hoy. Aquellos días en los que nuestra energía y los fertilizantes nos los suministraba Rusia, externalizábamos nuestra producción a China y delegábamos nuestra defensa a los Estados Unidos, hoy forman parte del pasado. Y por eso Europa tiene que tomar las riendas de su destino, defender sus valores, preservar su influencia y proyectar esos valores a otras regiones del mundo. Y se ha dicho en el debate anterior, regulamos en exceso, invertimos demasiado poco, no defendemos suficientemente nuestros intereses y
hay además unas amenazas a la libertad, a la democracia y al Estado de Derecho. A la vista de todo eso, pues es evidente que tenemos que cambiar. Y ahí surge la noción de autonomía estratégica. Siempre se dice que el origen es en noviembre del 2016, en el Consejo Europeo, la capacidad para actuar de manera autónoma, cuando y donde sea necesario y con los socios siempre que sea posible. Pero yo siempre digo que 16 años antes, una española, que era vicepresidenta de la Comisión, que era Loyola de Palacio, puso sobre la mesa el programa de navegación por satélites europeo para responder al monopolio del GPS americano. Y 16 años antes, ella hizo valer la noción de autonomía estratégica, de tener un programa autónomo que evitara que cuando los americanos nos desconectaban del GPS nos quedáramos sin nuestras capacidades. De manera que ya en aquellos momentos costó muchísimo. Muchos países decían, ¿y para qué? Si tenemos el GPS, había que financiarlo. Hoy Europa tiene un programa de constelación de satélites geoestacionarios que es de los más importantes del mundo y tenemos una capacidad estratégica que no tenemos en otras áreas. Pero esta autonomía estratégica tiene que tener varios límites. Tiene que ser abierta y me ha alegrado mucho que esta noción se haya mencionado. Autonomía estratégica no es proteccionismo. Europa cree en el multilateralismo, en los mercados abiertos y por eso es muy importante. Perdón, porque quiero ir rápido y tengo la boca seca. Gasolina. Y por eso es muy importante que ese concepto de autonomía estratégica no lo asimilemos a proteccionismo, porque, como se ha dicho muy bien, tenemos que beneficiarnos de la prosperidad de los mercados abiertos. También hay otro límite que es el mercado interior. No puede ser un concepto para renacionalizar o para destruir lo que hemos hecho hasta ahora. Y hay otro límite, que es el más difícil, que es la voluntad política. En Europa tenemos 27 estados democráticos y no todos comparten esta posición. En el ámbito de la defensa tenemos estados neutrales. En el ámbito de los distintos temas hay estados grandes, hay estados pequeños. Decimos siempre que hay dos tipos de estados, los pequeños y aquellos que son tan pequeños que todavía no se han dado cuenta de lo pequeños que son para afrontar los grandes retos que tenemos ante nosotros. De manera que solo hay un tipo de Estado ante los retos que tenemos. ¿Qué iniciativas ha tomado la Unión Europea? En el ámbito de la energía se han explicado muy bien. No solamente tenemos que ser competitivos, sostenibles y garantizar nuestra seguridad de aprovisionamiento, sino que tenemos, como no tenemos recursos fósiles o recursos energéticos como otras regiones del mundo, tenemos que apostar por fuentes de energía autóctona, por la descarbonización, por las renovables, por la compra conjunta de energía. Si compramos juntos como europeos tendremos mejores condiciones que 27 países aislados. Y tenemos que tener más política industrial, producir más en Europa y mejorar la independencia de nuestra industria. Más autonomía estratégica significa menos dependencia y más influencia. Y hay dos iniciativas emblemáticas que se han recordado, la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales. En 2030 Europa tiene que asegurar la extracción de estas materias primas al menos un 10%. Tenemos que transformar un 40% dentro de la Unión Europea y tenemos que reciclar. Es muy importante la economía circular. Actualmente solo reciclamos un 12%, el 88% quiere decir que se vuelve a tirar a la naturaleza con un grave perjuicio, crear cadenas de suministros seguras, obligar a las compañías a planes de riesgo y stocks estratégicos, diversificar y mejorar la circularidad. Otro ámbito muy importante son los semiconductores, los chips. Son los activos estratégicos para ciertas industrias, como la industria automovilística, el Internet de las cosas, el espacio o la defensa. Y ahí Europa va a movilizar más de 43.000 millones de euros. Queremos pasar de un 10% de cuota de mercado a un 20% en 2030 y también nos estamos dotando de unos instrumentos específicos. No voy a hablar de la soberanía digital, de la ley de servicios digitales o de la inteligencia artificial, porque se han mencionado también, pero es otro ejemplo en el ámbito no solo de las materias primas, de la energía o de la industria, en las que tenemos que actuar. Y hay un elemento muy importante que es la seguridad económica, porque el comercio mundial contribuye a aumentar la riqueza y vemos con frecuencia prácticas desleales de países terceros. Aquí Europa
ha decidido dotarse de nuevos instrumentos. Tenemos que hacer frente a las prácticas desleales, por ejemplo, de los vehículos eléctricos de China o de los paneles solares, y tenemos un nuevo instrumento contra la coerción económica, un reglamento contra las subvenciones extranjeras y también un instrumento de emergencia en el mercado único. Pero quizá el ámbito más importante en estos momentos y de cara al futuro será la defensa, y aquí Europa también se ha dotado de un proyecto ha reforzado el Fondo Europeo de Defensa para apoyar la investigación y el desarrollo. Estamos hablando de casi 8.000 millones de euros, un instrumento para adquisición en conjunto de productos de defensa y también una capacidad de mayor capacidad industrial para nuestras industrias. Concluyo ya, porque tienen que escuchar ustedes a la senadora, que nos va a dar el último mensaje, y mis conclusiones serían que el concepto de autonomía estratégica es un concepto que ha evolucionado mucho, sobre todo cuando más ha evolucionado es en los últimos 5 años por las crisis que hemos tenido, pero como decía Jean Monnet, Europa se forjará en las crisis y será la suma de las respuestas que demos a estas crisis. Y estas crisis nos han mostrado que de ellas debe surgir una Europa más fuerte, más independiente y más autónoma. Una cuestión central será buscar la unidad entre los europeos, superar las divisiones, ponernos de acuerdo en nuestras prioridades estratégicas y desarrollar posiciones comunes, sabiendo que tenemos el deber de mantener el peso y la influencia europea en el plano internacional y que si no lo hacemos vamos a depender de otras regiones del mundo que no comparten nuestros valores. Por eso la autonomía estratégica es un proceso para que los europeos podamos asumir cada vez más nuestras propias responsabilidades y para defender nuestros intereses y nuestros valores en un mundo cada vez más hostil. La Unión Europea es, por su propia naturaleza, una fuerza positiva. Presumimos de tener unos valores de apertura, de tolerancia, unos valores comunes, nacidos de una tradición cristiana, lo tengo que decir aquí, y creemos en la libertad, la democracia y el libre comercio porque son esenciales para el desarrollo y el bienestar de nuestras sociedades. Soberanía, autonomía, independencia, da igual la palabra, lo que cuenta es el contenido. Menos dependencia supone más influencia. La autonomía estratégica es la Unión Europea del futuro y voy a citar a la presidenta von der Leyen porque yo trabajo para ella. Europa puede y claramente debe ser capaz de hacer más por sus propios medios. La autonomía estratégica debe convertirse en el paradigma que nos permita a los europeos no salir de la historia. Muchas gracias.